Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la edición de Conectados de este jueves 3 de julio. Acá estamos, como cada mediodía, compartiéndolo con todos ustedes. Miguel Ángel Ruella, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Muy, pero muy buen día. Y en el arranque lo quiero saludar, que recién pasó a Nahuel. Bueno, Así es. Un feliz día porque hoy es el Día del Locutor. Hoy 3 de julio, como cada 3 de julio, se celebra este día por el surgimiento, ¿no?, de la entidad gremial que nuclea a los profesionales de la radiodifusión argentina, de la Sociedad Argentina de Locutores, que fue allá en 1943, pero por decreto se toma a partir del año 1950, el 3 de julio, como el Día del Locutor. Y un datito chiquitito, sí, a ver. esa junta que decreta justamente el Día del Locutor del año 1950, ¿sabe quién era el secretario de la junta? ¿Quién? Un datito así como al pasar. A ver. Yo me quiero casar, ¿y usted? ¿Roberto? Roberto Galán. Mira vos, ¿eh? ¿Qué me cuenta? A Nahuel, que lo vamos a tener en un ratito acá, sentado, en Conectados, vamos a estar hablando. Muchas veces, ahora él va a ser entrevistado, ¿no? Sí, Muchas veces sí, entrevista. Hoy le toca. O presenta notas, noticias. Hoy le toca. Hoy lo vamos a tiene tener que estar acá. del otro lado. Hoy vamos a estar face to face con él, hablando, que nos cuente por qué esta vocación, por qué la locución y bueno, por qué es locutor. Así es. ¿Usted sabe algo? Me acordé de Roberto Galán. ¿Recuerda Si lo sabe cante? Sí. O Yo me quiero casar. También, ¿eh? Bueno, marcaron una época una línea, en la televisión argentina también, ¿no? Hay algo que recuerdo clarito que él decía, ¿no?, que para cortar las distancias, para salvaguardar algunas cuestiones y dejar atrás a veces algunos males entendidos y más, él proponía algo: hay que abrazarse más. Claro, sí. Siempre lo decía, Sí. Claro, es tal cual. Fue un precursor. Era un precursor, Roberto. Un poquitito irónico por ahí. Que ya arrancó la voz. Ya arrancó, sí. Igual, pero bueno, viste esto. Sí, fue mucha gente, sí. Pero digo, bueno. Un canario. Un canarito cantor. Hoy eso sería imposible. No, ¿sabe qué? Hoy sería... No, fauna y flora, ¿sabe cómo ataca acá? Tal cual, No. Pero bueno, me quiero quedar con esto del locutor, que uno, ¿no?, a través de la radio o de la televisión también, que hay muchos programas en vivo que tienen locutor, ¿no?, que dicen las publicidades y demás. Digo, ¿cómo uno se imagina, ¿no?, a través de la voz, cómo puede llegar a ser esa persona? La imagen. Si no ve la imagen, ¿no? Claro, sin ver la imagen es la magia de la radio. Por ejemplo, durante años, Fontana, cuando no se lo decía, cuando estaba, usted lo escuchaba con publicidades clásicas, no sé, desde una marca de camionetas que sea actual hasta hoy en día, hasta lo que se le ocurra. Tal cual. Exacto. El Odol presenta que él era la voz que presentaba la marca de ese. Bueno, y el mismo Riverito, ¿no?, que escuchamos el sorteo, y después cuando en Crónica aparece él, decís, este hombre era. Este era Riverito. Claro, aparte, ¿viste? Imagínese qué tanto jugaron con la magia, pero aparte con la voz, que en el caso de Riverito queda el icónico cuando salía el número 8. Claro. Es el 8, decía, usted decía, ese es Riverito. Pedro Aníbal Mancilla. Claro, bueno. Sí, han pasado, la verdad que... La verdad, voces que quedan. Voces, eso es. Voces que quedan. Voces, yo todavía... Rina Morán. Con... Rapidísimo, con la Rea. Exacto, una de las voces femeninas que quedan en el recuerdo. Tal cual, sí, bueno. ¿Cuántas cosas? Voces, eso es. También José María Muñoz. José María. Bueno, y también José María Muñoz, cuando escuchabas el relato de un gol, o el mismo Víctor Hugo con el gol de Maradona, el segundo de Diego a los ingleses, tal cual. ¿Cómo no te vas a emocionar? Y queda, veo que esas voces quedan ahí. Y esa imagen que uno se hace en su cerebro por el audio que escucha, era la magia. Tal cual. Que usted podía escuchar inclusive. Vamos a retroceder mucho más en el tiempo y tiene que ver un poquitito cortito, lo hago, con la historia de la radio. Sí. La radio ha sido ese elemento donde las familias se juntaban en determinada hora del día a compartir, por ejemplo, las radionovelas. Tal cual. Que se generaban con voces que a usted le llevaba a imaginarse un lugar, un espacio, con efectos
especial en el momento. Por ejemplo, el ruido de una tormenta se hacía con una chapa. Claro. Con una chapa. ¿Y el portazo? Claro. Cuando cerraba la puerta. O los pasos que se hacían con dos Claro. zapatos. Pero toda esa, a ver, esa producción detrás, uno generaba que uno se sentaba, que era el living, donde nuestros abuelos generalmente compartían estas radionovelas del 40 al 50, donde estuvo ese mate cocido, Tal que cual. era, bueno, en la parte de las radionovelas, generaba que la gente tomaba el amor a ese aparato y estaba atento, y hasta inclusive en Estados Unidos generó una conmoción dentro de la sociedad, una radionovela de ciencia ficción, como fue La Guerra de los Mundos. Cuando Así es. Orson Welles hizo creer al mundo, hizo creer a Estados Unidos que había una invasión extraterrestre. Mira hasta qué nivel llegó ese momento y de la imaginación cómo despertaba. Pero bueno, y las voces. Sí. Sí, La sí. Y claro, la pasaban claro. mal a algunos, sí, le ha Tal pasado. Sí, sí, Juan Moreira pasó. Juan Moreira. Pasó y muy cercano acá, ¿eh? Allá hace mucho, Bragado. allá hace mucho tiempo. Sí. Esto no es deportes del recuerdo, son voces Vos del en el recuerdo. Bueno, ¿Cómo Miguelito, venimos todo hoy? tranquilo. La tenemos Ana Gadi. Sí. Vamos a estar hablando de autocuidado y bienestar en invierno. ¿Cómo te ves? Bien. ¿Adaptás tu cuerpo a esta época del año? Yo le adapto ¿Adaptás la mente a esta Eso es lo época del principal. año? Eso es lo principal. El cuerpo lo adapto, ¿sabe cómo? Al estilo de la cebolla. Bueno, muy bien, Bueno, muy bien, y muy bien. la cuestión es la mente, Claro, está que bien. se tiene que adecuar, obviamente. Hay cambios, uno tiene que adecuarse. Perfectamente. Bueno, también vamos a tener una nota con Juan Pablo Serna. Se viene Animexpo en 25 de mayo, un evento muy importante. Bueno, lo vamos a tener a Nahuel, nuestro compañero de trabajos, hablando de lo que tiene que ver con esto del Día del Locutor. Y ayer fue el Día del Agricultor. Sí, Así que tenemos una sí. nota con David Segismondi que vamos a estar hablando también. Bueno, una persona que cuando terminó la secundaria, el padre le dijo, ¿qué vas a hacer? Y él dijo, voy a seguir tus pasos, voy a ser agricultor. Y bueno, y hoy todavía lo tiene ahí entre máquinas y cosechas y clima y viendo todo, ¿no? Así que, bueno, vamos por ahí, Miguelito, en este Conectados de hoy. Para el cierre, fresquito, fresquito, A por ver. BTV, tema BTV. Sí, Se extiende sí, hasta el sábado 12 de julio inclusive. buenísima, Recién buenísima. confirmado por ahí el Cerejido, gente de la BTV me mandaba un mensaje, pues bueno, supuestamente ya se terminaba BTV, se extiende hasta el sábado 12 inclusive. Muy bien, bueno, ahí está, ¿eh? Miguelito, nos vemos mañana. Nos vemos mañana, pasa el... Muy bien, nosotros nos metemos de lleno en Conectados. Vamos a hablar con el director de Cultura, con Juan Pablo Serna. Se viene Animexpo este 12 y 13 de julio, ahí en el Club Argentinos. Bueno, se viene la semana que viene, 12 y 13 de julio, se viene Animexpo, así que bueno, todos invitados a formar parte de este evento que va a ser tan lindo. Es una propuesta que el año pasado la tuvimos, se llenó de gente el Salón Blanco y bueno, decidimos apostar un poco a más, trabajando en equipo, por supuesto, con las chicas que empezaron Animexpo. Yo les voy a contar un poquito cómo vino la mano. Hace un par de años, antes de la gestión y todo, yo me había contactado con estas chicas, fui a llevar a mi hijo a lo que fue la Animexpo, la primera, y vi que había una idea que se podía hacer crecer. Hoy, estando acá en la gestión, las llamé a las chicas y les dije la propuesta, que fue lo que sucedió el año pasado, con algunos influencers y demás, apostamos a ver qué era lo que podía salir y se llenó. Así que bueno, ahora lo duplicamos, vamos a poner 2 días, donde vamos a tener influencers, artistas invitados, toda gente muy conocida del ambiente de lo que es la cultura pop, videojuegos para tanto los grandes como los chicos. Recién estaba hablando con Miguel Ruella también, quien nos recuerda, ¿no?, las salas de arcade, lo que era Petrushka, Miami, los Wonder, lugares icónicos que todos los que fueron chicos alguna vez lo visitaron y fueron a jugar, no sé, un Street Fighter. Bueno, hoy tienen de nuevo eso, así que la nostalgia va a estar tanto para los grandes como los videojuegos también van a estar para los chicos. La idea también de poder traer cosplayers conocidos, famosos. Viene la campeona de lo que fue la Comic Con de este año, Hika se llama, no, Hanna. Y Hika es ganadora del Martín Fierro también de cosplay. Son personas que realmente se caracterizan, no es un disfraz así nomás que vienen como un payaso o cualquier cosa, sino que realmente le ponen mucho laburo porque hacen personajes de videojuego o de series también y los identifican realmente muy bien.
Así que bueno, van a estar ahí entre la gente también firmando autógrafos, sacándose fotos, dando alguna charla de cómo es su trabajo, el trabajo del cosplayer. También vamos a tener unos cuantos más. Y bueno, invitar también a la gente que quiera, tanto a los chicos como a los grandes, los que se quieran caracterizar son bienvenidos porque van a estar ganando premios, va a haber concursos y van a estar ganando premios. Así que lleven a sus hijos con un disfraz que van a competir. Va a haber competencias también de videojuegos, va a haber trivias sobre lo que son series, tanto de vintage como clásicos o como actuales. Concursos de dibujos también, va a haber un rinconcito ahí donde van a poder estar dibujando y exponiendo sus dibujos. Las bandas invitadas, el sábado va a estar Eddie Cruz, va a estar Feli Funes también. Y el día sábado, perdón, va a estar cerrando Eddie Cruz con Metal Warriors, se llaman. Son dos influencers cantantes que se dedican a hacer canciones también de la cultura pop, de videojuegos, de series y demás. Y el día domingo también va a estar Brian SLK, que es nuestro también local. La verdad que es un chico que rapea muy, muy bien, se los recomiendo escuchar. También vamos a tener torneos de videojuegos y demás. Va a haber unas sorpresas muy lindas que no las quiero decir, que la gente vaya y las pueda ver por sí misma. Y como cierre va a estar la banda Kiseki, que el año pasado estuvo. Es una banda de aproximadamente unos 10 músicos, donde interpretan de manera espectacular todos los temas también de videojuegos, de series de televisión. Así que no se lo pierdan porque realmente es algo muy grande, muy lindo. Va a haber escenario, va a haber pantalla, va a haber gastronomía, va a haber merchandising de todo, desde muñequitos hasta pines, de todo lo que se imaginen, va a haber de todo. Esto, Juanpa, va a ser en el Club Argentinos. Club Argentinos, a partir de las 2 de la tarde, porque creo que en los flyers no estaba especificado, a partir de las 2 de la tarde ya va a estar abierto para que la gente pueda ir, pueda estar ahí. Después creo que los que son números artísticos y demás arrancan a partir de las 3. Los 2 días. Los 2 días. ¿Y se cobra entrada? No, es libre y gratuito. Así que bueno, qué mejor opción para ir, para llevar a los hijos y pasar un fin de semana inolvidable, porque va a haber de todo y va a ser inolvidable para 25 de mayo. Y bueno, y también la idea es trabajar, como esto es cultura y juventud, con los jóvenes y que tengan propuestas también para ellos. Muy bien, ahí pasaba entonces Juan Pablo Serna, el director de Cultura, bueno, dando a conocer estas actividades que se vienen desde el área. Nosotros seguimos en vivo en Conectados, recibimos a Ana Gadi. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo anda todo? ¿Qué tal? Buenas tardes, Cristian, un gustazo estar acá con ustedes. Bueno, gracias a vos también por hacerte tu tiempo. Hacía rato, se venía postergando la nota, pero bueno, al fin acá te tenemos en la mesa de Conectados. Bueno, para hablar de esto, ¿no? Que tiene que ver con el autocuidado, el bienestar, en invierno, en esta época del año, Ana. Bueno, ¿cómo vas a estar dictando un curso? Pero bueno, contanos un poco cómo viene todo, cómo arranca todo. Bueno, ¿cómo arranca todo? La propuesta es, a través de 2 talleres que voy a dar virtuales, explorar prácticas de registro corporal que tenga que ver con adentrarnos en cómo vivenciamos desde el cuerpo esta estación. Bueno, interesante, Esta estación sí, que es una estación que para muchas personas puede ser hostil, ¿no? Sí. Por este frío extremo, el encierro. No sé, ¿vos cómo lo vivís? No, ¿sabés qué? Sí. Cuando estoy en verano, prefiero el invierno. Cuando estoy en invierno, digo que venga el verano. Pero bueno, lo encaramos, Sí. no renegamos. No renegamos con los cuidados y prepararnos para saber que tenés que salir a la intemperie, pero bueno, con las expectativas de siempre. Bien, bueno, eso es... Lo primero es la actitud, Claro. dice el dicho, ¿no? La aceptación. Estamos en el clima que estamos. Tenemos la suerte de vivir en un país con una gradación de climas muy interesantes. Nosotros estamos en una zona de clima templado que tenemos esta estacionalidad tan marcada en el año y eso, como animales que somos, ¿no? Afecta nuestra biología, nuestro estado de ánimo, ¿sí? Así como esta disminución en la radiación solar, el clima frío, baja el metabolismo de todos los animales y las plantas, también nos afecta, ¿no? Orgánica y emocionalmente. Sí. Sobre todo eso también, Sí. ¿no? Emocionalmente, Ana. Sí, ¿no? sí, ¿Cómo sí, hacemos sí. para autocuidarnos desde ese aspecto? Eso, bueno, cuando hablamos de autocuidado vamos a pensar en prácticas que podemos sostener en nuestro cotidiano, ¿no? Desde nuestra iniciativa, desde nuestra búsqueda por estar mejor, porque quizás identificamos que hay aspectos en los que
podemos trabajar sobre nosotros mismos. Entonces, les traje una serie de propuestas. Sí. Algunas van a ser tips y otras van a ser preguntas disparadoras, ¿no? Para pensarse en relación a cómo sienten que atraviesan el invierno y, bueno, a ver qué vueltita le podemos dar a esta cuestión. Tal cual. ¿Te parece? Dale. Bien. Vamos por los tips. Bien. Entonces, en principio, sostener el aire libre como se pueda, en los horarios que se pueda. Si es posible, ¿no? Porque hay personas que realmente están por ahí en una situación de salud que tienen que tener un extremo recaudo con el frío y demás. Pero bueno, esta cuestión de poder ponernos al sol, ¿no? Es muy frecuente que con esta menor exposición al sol bajen nuestros niveles de vitamina D. Esto lo pueden chequear, por ejemplo, si ustedes regularmente entre el otoño y el invierno se hacen análisis de sangre. Bueno, evaluar en qué nivel está la vitamina D es muy importante porque, digamos, regula la función inmune, el metabolismo del calcio y también la producción de serotonina, que es una de nuestras hormonas del bienestar, que justamente como tenemos menos incidencia solar, bajan estas dos hormonas y tendemos muchas personas a ingresar como en un estado como un poco más de una energía más baja, un poco más melancólico, ¿no? Y a esto se suma también el encierro típico del invierno. Ana, ¿y cuánto tiempo expuesto al sol? Esto, bueno, la recomendación diaria es más o menos entre 15 minutos, 20 minutos, pero depende mucho del tono de piel, del horario, de la zona en la que uno habita. Entonces, todas estas cuestiones las tiene que chequear con su médico de cabecera, ¿sí? Pero bueno, esta cuestión de estar al sol, además, el sol es el contacto con el sol, la tibieza, es un estímulo reconfortante. Es importante que en el invierno podamos ir detrás de la búsqueda de experiencias que nos reconforten, porque ya el clima es desafiante. ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, esta cuestión de cuidar el movimiento también, ¿no? Como tendemos a estar más adentro, a pesar de tener actividades laborales, pero bueno, muchas personas que ya están retiradas de la vida laboral, ¿no? Quizás tienden a estar más encerradas en la casa, la falta de movimiento y el frío que nos rigidiza el cuerpo también va haciendo que como que nos vamos entumeciendo, ¿no? Tal cual. Bueno, la falta de movimiento también no colabora en la producción de hormonas del bienestar. Entonces, cuanto más movimiento podamos tener del que puedan hacer su rutina de movimiento, que puede ser en su casa, hoy en día hay un montón de tutoriales. Claro. Hay profes de educación física que te pueden entrenar en tu casa o ir a un lugar, a un gimnasio, yoga, danza, lo que sea. Todo es bienvenido. El tema es sostener el movimiento en el invierno. Fundamental. Emponcharse y no achicarse con el movimiento. No, tal cual. Y sostener la vida social. Eso es fundamental también. Ahí la exposición al sol, el movimiento y la vida social son estímulos importantísimo para la producción de las hormonas del bienestar. Ahí tenemos la dopamina, que es la hormona que nos mantiene como con la motivación más cuidada, ¿sí? La serotonina, que es un regulador del ánimo y del sueño también, ahora vamos a hablar del sueño. La oxitocina, que es una hormona que tiene que ver con nuestra característica como mamíferos de necesidad de estar con otros, de compartir, de socializarnos, de esta cosa de la conexión con los otros. Entonces, y las endorfinas, que son analgésicos naturales. Entonces, si nosotros nos movemos, las producimos, nuestro cuerpo produce todas esas hormonas de manera natural, ¿no? Y con estos hábitos podemos regular. Son cosas simples que seguramente han escuchado un montón de veces. Seguro. Ana, todos estos tips están en los talleres que dictás, en el taller que Sí, vas, sobre estos y mucho más. Y todo lo que tiene que ver con prácticas para cuidar el buen dormir. Sí, también el descanso. El descanso es fundamental. Con esta baja de luz que tenemos, también. ¿No? Que tenemos pocas horas de luz. El famoso que los días se acortan. Exactamente. Ahora, por suerte, hacia la primavera se van a ir alargando. Pero eso hace también que produzcamos naturalmente más cantidad de melatonina que en las estaciones con más horas de luz. Entonces, eso hace que estemos como más somnolientos. No sé si a vos te pasa esa sensación, puede ser. ¿se la has tenido? Sí, que
¿Te pasa? Sí, sí. Entonces, eso también un poco te acobacha más, Sí. te cuesta más levantarte. Bueno, entonces vamos a estar explorando prácticas que tienen que ver con estimular el buen despertar como inicio el día, ¿no? Para comenzar el día con foco, con motivación, sin perder de vista experiencias o actividades que sean importantes para mí y que no las quiera postergar, Tal ¿sí? cual. Ana, Entonces, sí. ¿los cursos cuándo van a ser? Bien, los cursos van a ser un taller Sí. abierto. Taller. Sí. Taller abierto. Taller abierto y gratuito, los dos virtuales por Zoom. Taller abierto y gratuito. Este domingo hacemos la celebración del invierno. Hace 3 años que con personas de distintos lugares del país nos reunimos para celebrar el inicio de la estación Sí. y para compartir una práctica de autocuidado. Este domingo vamos a estar puntualmente explorando una práctica para cuidar el buen dormir. ¿A qué hora ¿Sí? es? Va a ser por Zoom a las 5 de la tarde. ¿Y cómo se conectan? Y me escriben a mis redes de licenciada Ana Gadi, ¿sí? O a mi teléfono que está apareciendo en pantalla. Sí. Ahí va. Tal cual. ¿Y el otro? Y el otro taller es un taller que comienzo el martes de la semana que viene, que se llama Volver al cuerpo en invierno. Justamente van a ser prácticas y estrategias para cuidar la conexión consciente con el cuerpo en esta estación y para armonizar nuestra rutina, nuestra agenda en función de todas estas cuestiones ambientales y los estímulos del invierno. Tal cual. Todo gratis. Eso no, eso es un taller de 6 encuentros 6 arancelado, encuentros. me escriben y les paso la información. Están a tiempo de sumarse. Está bien. Ese es un taller para mujeres. Muy bien. Eso. Bueno, Ana, muchísimas gracias. Bueno. Seguramente quedó mucho para hablar, pero bueno, lo dejamos también para los talleres. Sí, y para, y para la próxima. Ya sabés que acá tenés el lugar para venir y bueno, a nosotros también nos gusta hacer difusión de todo esto, sobre todo cuando hablamos de bienestar y autocuidado, cuando hablamos de salud también, ¿no? Claro que sí, porque es pensar la salud de manera integral y desde lo que podemos hacer, que también es para la prevención, ¿no? Para cuidarnos hoy y de aquí en adelante. Muy bien. Ana, gracias, como siempre. A ustedes, un gran gusto. Muy bien. Nosotros vamos a la tanda y a la vuelta seguimos en Conectados. Muy bien, seguimos en vivo en Conectados en este jueves 3 de julio, Día del Locutor. Nosotros tenemos a un amigo, a un locutor de la casa, a Nagu González. Nagu, ¿qué tal? ¿Cómo anda todo? Cuba, Cris. Bueno, buenos días y buenos días para toda la gente. Bueno, gracias por tu tiempo primero, No, ¿eh? por favor, la verdad que sorprendido para bien. No esperaba la invitación hoy a la mañana, así que bueno, muchas gracias. Bueno, Gracias por el reconocimiento, qué sé yo, uno, nada, le gusta esto de toda la vida y está bueno también, es un mimo. Bueno, lo decíamos ahí con Miguel, ¿no? En tu caso, muchas veces del otro lado, ¿no? Muchas Claro. veces entrevistando o trabajando en el noticiero. Bueno, hoy te tenemos acá, frente a frente, de este otro lado, bueno, para contar, ¿no? Un poco cómo ha sido tu historia, cómo es tu historia. ¿Por qué locutor? Porque sí, qué sé yo, toda la vida en los medios, más que nada por la relación con mi viejo, y bueno, nada, siempre metido ahí. Yo iba a la escuela normal cuando estaba el proyecto de la escuela y empecé ahí haciendo algún aporte en los programas que preparábamos nosotros. Después ya un poco más grande, bueno, yo a los 12 ya tenía decidido que iba ¿Ya a ser... sabías que ibas a ser ya- locutor? Sí, preguntó un profesor y yo levanté la mano y digo, yo quiero ser locutor. Y después el resto de los chicos no tenía nada decidido de eso. Tal cual. Y bueno, después siempre, en la escuela de comercio cuando hice el secundario también estaba la radio y estuve los 3 años del secundario encargado de la radio, así Mirá que, bueno, nada. Después hice un curso que lo dictaba Ale Pasarini, que bueno, también le mando un saludo Ujú. porque es locutor. Y empecé a hacer algunos laburos en la peseta. Así que bueno, nada, siempre hubo un momento que, bueno, después estaba el proyecto de la radio también, así que tenía Claro. el proyecto de la radio. De y, ustedes. Claro, estaba en la escuela de comercio y estaba en la peseta, así que bueno. Y bien. Nagu, ¿y cómo fue, ¿no? Ese momento de decir, bueno, una cosa es decir, yo quiero ser locutor,
Pero otra cosa es después, en ese momento importante de la vida de cada uno, de dar ese paso, ¿no? De decir, bueno, dejo mi ciudad, dejo mi familia, me voy a estudiar. ¿Cómo fue ese proceso? Bien, primero el acompañamiento de la familia, Sí. que cuando yo lo planteé me dijeron que sí. Y bueno, nada, bien. Y ya tenía aparte decidido dónde quería ir. Yo Claro. quería hacerlo en La Plata. Sí. No quería ir a Buenos Aires. O sea, ya de movida Sí, ya sabías ya que de ibas a- movida, estudiar locución y en La Plata. Así que bueno, me acompañó mi viejo la primera vez a las corridas porque fuimos en una combi, llegamos, nos dejaron ahí en Plaza Italia, salimos corriendo para Lícer sin saber, yo no conocía nada de La Plata, solamente el nombre, Tal cual. y volver corriendo hasta Plaza Italia para volver, bueno, hicimos ahí las cosas. Pedimos todo lo que era el tema de papelerío para la inscripción y bueno, nada. Y bueno, fuiste a Lícer, ¿no? Sí. Quizás en algún momento de tu previo habías escuchado Sí, Elícer, sí, sí, Elícer, Elícer. Elícer. Bueno, cuando llegaste ahí, ¿qué pasó? ¿Qué sensación te...? Nada, para cómo funciona. El ISER en La Plata funciona en el subsuelo de la escuela 8, Sí. en 4 y 35. Y bueno, uno esperaba, no sé, ¿Otra cosa? encontrarse con otra cosa. Ajá. Pero bueno, después el lugar se quiere mucho. Tal Se cual. extraña a veces. Ah, Nagu, y a grandes rasgos, bueno, ¿cómo es por materia? ¿Cómo es Son la carrera? 13 materias por año, la carrera dura 3 años. Sí. Tenés un examen de ingreso, después son 3 años de cursada, y después al final, una vez que están aprobadas todas las materias, el examen habilitante. Tal cual. Y bueno, Son- y esas materias cuáles son, por Bien, ejemplo? tenés la columna vertebral, que es foniatría 1, 2 y 3, práctica integral de radio, práctica integral de televisión. Eso son todas materias de primero a tercer año Ujú. y además son correlativas. Si no aprobaste la de primero, no podés cursar la de segundo. Tal cual. Y bueno, después tenés historia. Historia de la radio, todo eso. Historia argentina Ah, teníamos ¿historia argentina? nosotros. Ah, Sí. mirá vos. Bueno, te había dicho foniatría, radio, TV. Teníamos bueno, lo que era del tema de improvisaciones. Teníamos cosas relacionadas con el tema del teatro, expresión corporal. También todo. Y bueno, después teníamos lo que era idioma, que era inglés, francés, portugués y alemán, que son las fonéticas, como para Claro, para- leer o tener un apellido y saber cómo se pronuncia, Tal cual. o alguna marca que sea extranjera. Tal cual. Nagu, y en plena carrera, digamos, nunca decir, bueno, me equivoqué, no quiero. Para nada. Todo lo no, contrario. no. De hecho, llegaba diciembre y en en las 13 materias de mesa de examen estaba Nahuel González. Mirá vos. Y terminaba, me tiraba así a la cama 2 horas y a seguir estudiando para la otra porque eran todas seguiditas. Ujú. Y de las 13 daba 12. Me quedaba una que la daba en febrero, a full las vacaciones acá. Y así cursé todo. ¿Y todo- tenían toda la prácticas? ¿Tenían prácticas? Teníamos ahí adentro, Ahí porque adentro, teníamos todo. un estudio de tele y un estudio de radio. Y siempre hay algún profesor que, ¿no? Te Sí, lleva sí. quizás otro trato por, Sí. bueno, chicos o chicas de todos lados, ¿no? Sí, de hecho tengo amigos en el sur, Claro. hay muchos que han quedado allá en La Plata, otros que están en La Pampa, la verdad que es muy federal en ese sentido, bueno, van todos ahí. Y es cierto que, bueno, en 25 ya estaba funcionando la radio de ustedes. Sí. Y bueno, sí. ¿y la idea era volver o por ahí quedarte allá una vez recibido? No estaba decidido en un momento, después la idea estaba en quedarme allá en La Plata, Ujú. pero bueno, después llegó justo ese mismo año, así, en el 2013, último año, así que bueno, me vino para acá. Bueno, teniendo, si se quiere, también la radio, ¿no? Como Sí, para como y- forma también y- para poder vivir, ¿no? teniendo la radio y Jorge Otaola que me decía, vos tenés esto y tenés media carrera hecha. Mirá vos, claro. así sí. que bueno, tenía la práctica, Ujú. conocía lo que era el mundo, ¿no? de la radio, así que nada, bien. Y bueno, y después se da el ingreso al canal. Sí. Así que bueno, desde hace ya 11 años acá. En Agu, ¿y había algún locutor referente? Nosotros en el pase hablamos con Miguel y decíamos, ¿no? Algunas voces que quedan, ¿no? En el imaginario. Bueno, te vas a reír. Yo era chico y escuchaba La venganza será terrible. Sí. con Me Medina. gustaba el locutor.
Ajá. y después me enteré que era Guille. Claro. Así que bueno, nada, era como una aspiración. Sí. Y bueno, después uno que se va metiendo a Badía también. Después, bueno, mientras estaba haciendo la carrera, tuve la oportunidad de conocer y tener buena onda, buena relación con Héctor Rossi, que es el locutor que fue de mucho tiempo de Intrusos. Así que bueno, nada, bien. Pero sí, como el primer acercamiento con el tema de la locución fue con Guille Stronati. Está bien. Y bueno, Nahue, como se dice siempre y como se pregunta siempre, si volvieras a nacer... Sí, sería otra vez locutor. Sí, olvídate. Mirá cómo estoy. Pero bueno, es muy lindo, ¿no? Sí, porque uno a través de la voz puede emocionar y esto no tiene que pasar, pero bueno, a uno le pasa, yo soy medio de lágrimas fácil. Y dejar algo en el otro, que eso es importante también. Tal cual. ¿Alguno de tus hijos quiere ser como vos? Si No sé. quieren serlo, que le metan para adelante. Sí, tal cual. Nahue, muchísimas gracias. No, por favor, ustedes. Entendemos tu emoción también. Perdón. No pasa nada. Gracias y disfrutarlo también en familia. Y bueno, y lo haces tu trabajo muy bien, ¿sabes? Dale, gracias. Muy bien. Atención, tu carnicería en calle 21, 7 y 8, calidad que te hace regresar. Promociones de la semana. Pechito, 4.899 pesos por kilo. Asado, 9.990 pesos por kilo. Osobuco, 3.990 pesos por kilo. Chuletas, 8.990 pesos por kilo. Aguja, 6.990 pesos por kilo. Patamuslo, 2.999 pesos por kilo. Tu carnicería en 21, 7 y 8, excelencia en carnes. Vamos a la tanda y a la vuelta seguimos en Conectados. Muy bien, seguimos en vivo en Conectados en este jueves 13 de julio. Ayer fue el Día del Agricultor. Nosotros estuvimos hablando con David Segismondi. Bueno, él que siguió el legado de sus padres, ¿no? Y bueno, y ahora está trabajando a pleno en esta Argentina que, como él define, bueno, tiene sus altibajos, pero lo importante es tener continuidad y él la tiene. Gracias por la visita de ustedes, que siempre por algún motivo se acercan acá a mi galpón o a mi oficina, así que bueno, contento porque estamos trabajando por suerte bien. La verdad que estamos un poquito, no diríamos castigados porque es una época del año y el invierno siempre hay que esperar que haga frío, y cuando hace bastante frío es que cuando por ahí la cosecha fina, que es la que se está sembrando, es cuando mejor viene. Así que bueno, tratándola de pasar todos los días, terminando la cosecha gruesa, que nos ha llevado bastante tiempo todavía, porque bueno, como estábamos hablando fuera de cámara, han llovido casi 950 milímetros en 3 meses, los primeros meses del año, y eso hizo que no solamente anegara los sembrados, después de que veníamos sufriendo grandes sequías en estos últimos 3 años, sino también que malograr el estado de los caminos, por supuesto. Y un día, David, del agricultor, que los tiene trabajando como tiene que ser. Sí, la verdad que es lo mejor que nos puede pasar. Yo creo que la actividad, todas las actividades que realiza la persona son importantes, todo tipo de trabajo, pero más importantes son cuando ese trabajo lo ama uno, que hace y le gusta. El trabajo de agricultor, de productor agropecuario, de prestador de servicio, de contratista, como le queremos llamar, pero vamos a englobarlo de agricultor, no es por ahí, no vamos a hablar de sacrificado, pero es un trabajo que uno tiene que tener mucho amor y tiene que tener una verdadera continuidad, porque así como hoy estamos contentos, porque bueno, hoy disfrutamos del día, podemos levantar mal o bien lo que hemos sembrado, que es el fruto más importante del año, la cosecha gruesa, pero tenemos que tener constancia porque esto sigue, no se termina la actividad o el ciclo, se termina el ciclo sí, pero se termina uno en el año, comienza el otro a los 6 meses y así sucesivamente. Y por supuesto uno tiene compromiso, tiene cosas que cumplir, pero hablando en términos generales, muy feliz de estar disfrutando un día del agricultor y poder trabajar, que es lo mejor que nos puede pasar, y tener salud, por supuesto.
Hablando de continuidad, hablando de constancia, David, bueno, como se dice, ¿no? Toda la vida agricultor. Sí, sí, vos sabés que yo, han venido unos chicos, nosotros antes, hace, te diría unos 20 años atrás, sembrábamos mucho más que ahora. Eso me dio la oportunidad de conocer a mucha gente de afuera que venía de paso cuando se acostumbraba a ir a trabajar a la zona de Tandil y a la zona de Azul y de Balcarce y de la costa. Y venían de paso y entonces nosotros siempre estábamos excedidos en trabajo por nuestra maquinaria no nos alcanzaba. Y eso hizo de que conociera por darle trabajo y eso a mucha gente y tengo una riqueza muy importante que hoy por hoy nos seguimos tratando no solamente en forma de saludo, sino en forma de trabajo, están trabajando. Y yo le explicaba que esto es una historia, yo hace muchos años que empecé con esto, yo tengo 67 años, a los 18 años me recibí en el colegio industrial de técnico electromecánico, pero siempre amé el campo y andar arriba de, como dicen los gringos, los fierros. Entonces desde chico mamé eso, tenía muchas ganas de estudiar algo terciario porque gracias a Dios no era un gran estudioso, pero me fue muy bien en los estudios y agradezco a la maravillosa escuela técnica que me dio parte del saber y de lo que hoy uno puede aprovechar. Pero cuando un día mi padre, cuando tenía 18 años, me dijo que iba a hacer y yo me volqué por la producción agropecuaria, que era lo que él hacía. No lo hacía de una forma, era más prestador de servicio en ese momento, pero yo después es como que sumé cosas porque yo no podía pensar o no quería pensar que teníamos que estar 6 meses esperando que viniera una cosecha para trabajar y eso. Entonces le di continuidad y así fue como la empresa familiar fue creciendo, nos transformamos en contratistas, gracias a Dios, importantes, que hoy por ahí no tenemos el equipo que quisiéramos tener por distintas cosas que pueden a uno a veces en la vida le pasa y lo golpean, porque bueno, no nos olvidemos que vivimos en Argentina. Y bueno, y a veces hay cosas que uno por ahí no las maneja como las debe manejar y eso hace de que uno se tenga que achicar. Pero igual de todo corazón, disfrutando todo esto que hago y siempre digo que si tuviera que elegir una actividad de nuevo sería la misma, porque ayer andaba con un colega por el campo a esta hora que estamos haciendo esta nota y es hermoso andar por el campo y ver cuando los trigos y la cebada y eso están naciendo y todo. Y a pesar de la helada misma, a veces que uno dice no me dan ganas ni de salir, la helada misma es linda verla en el campo y salir temprano. Así que muy contento. David, un sector que, como decías vos, ¿no? Bueno, tiene altibajos, es este país en el que vivimos, pero bueno, siempre, como decías recién también, ¿no? Con la mejor expectativa, siendo optimista, y el legado, la mejor onda y el legado de tus padres, ¿no? De salir a trabajar. Sí, vos sabés que lo que vos decís es muy cierto. Nos toca vivir una Argentina que yo creo que es el país, está bien, lo digo de una manera humilde porque no he tenido de oportunidad de conocer muchos países extranjeros, pero por lo que uno lee y ve, tenemos la oportunidad de vivir en uno de los mejores países del mundo, en todo sentido, que nos sobra de todo, nos sobra territorio, nos sobra alimento, nos sobra de todo, pero lamentablemente hemos tenido los altibajos y las vaivenes económicos y todo lo que nos ha pasado. Y creo que la clase nuestra, la clase de ustedes, la clase mía, quizás a lo mejor de ustedes no, que son más jóvenes, pero también les ha tocado, nos han tocado estos 40 años de altibajo, de esto de que se vive, y que quizás nuestros gobernantes no piensan casi en la gente que produce, en el trabajador, y no hablemos de otro, ni de jubilado y otra cosa. Lamentablemente es como que hemos derrochado un montón de tiempo desde el advenimiento de la democracia o quizás antes, para poder estar en otro lugar que es el que nos merecemos. No obstante eso, ser agricultor significa tener continuidad en lo que uno hace. ¿Por qué? Porque uno no es que
pega una cosecha y ya se salvó. No, uno toma compromisos de pago, de crédito, de maquinaria que son a 5 años, que a veces un año es como nos pasó estos últimos 3 años, antes de estos temporales que vinieron, que tuvimos 3 años consecutivos de seca, pero siempre uno le da continuidad. Yo creo que lo más importante es del agricultor, de la persona que está vinculado con el quehacer agropecuario, es la continuidad que el amor y la continuidad y el amor que le pone, que en realidad vuelca para poder seguir desarrollando las actividades. A veces nos reímos porque a veces ocurren que están campos inundados y lo hemos visto que hasta hemos perdido una cosecha en ese mismo campo y a la próxima temporada lo volvemos a sembrar porque por ahí somos insistidores, seguidores en lo nuestro y hasta cabeza dura porque uno es la manera de ser. Creo que, vuelvo a repetir como dije al principio, hay montones de actividades importantes, pero creo que la actividad no es solamente que es importante la del productor, la del agricultor, sino que es una cosa muy distinta, porque uno le pone otro tipo de garra, una cosa que nace, creo, de cada persona, y que yo, bueno, se lo transmito a toda la gente joven que en realidad tengo alcance o llegada, a veces a mis ayudantes. Quiero ser un compañero, no quiero ser un patrón, porque quiero en realidad enseñarles o brindarle todo lo que yo he aprendido que me dejó mi padre y los golpes de la vida que me han dado, que te enseñan a hacer cosas, pero en esto hay que tener continuidad. No es que en 2 o 3 años uno agarra y ya pasa, eso es un golpe de la lotería, ¿no es cierto? En esto hay que tener continuidad, porque la continuidad, ya sea en la producción ganadera, en la producción de grano, es la que a uno le da las satisfacciones. Tal cual. Es una forma de vida y lo que decías vos también, ¿no? Es una responsabilidad, pero bueno, lo más importante es esto, ¿no? Compartir con los ayudantes, sí, con esos colegas que tenés y hablar siempre el mismo idioma. Sí, yo creo que ya que comentas esto, nosotros en nuestro bendito país y nosotros como habitantes a veces nos toca ser patrones o a veces ser jefe o lo que fuera, es que a veces no tenemos la capacidad de delegar y de alguna manera darle la posibilidad o buscarle la vuelta para que mucha gente que por ahí le gusta pero que no está decidida y eso tome decisiones, porque esto es apasionante, pero por supuesto hay que enseñarle a que todo no se logra de un día para otro. Entonces por ahí a veces hemos pecado de tener poder no ser transmisores o no tener respuesta de los jóvenes, pero no solamente, quizás el sector de la parte agricultura a lo mejor no lo golpea tanto, otros sectores por ahí sí, pero yo creo que es un problema general que no lo hemos sabido saber transmitir para poder tener otros líderes, porque yo creo que hoy un agricultor que todos los días hace sacrificio es un líder en su cosa, un carpintero será su líder en lo que hace, un herrero, un tornero o una persona que está detrás de un mostrador, todos son líderes en lo que hacen. Nosotros tenemos que tratar de tener la capacidad para darle más grandeza y aprovechar el país que tenemos a que la gente siga y tenga la continuidad y la constancia necesaria, porque vuelvo a repetir, esto no es una cosa de un día para otro, es una vida. Muchas gracias, David. No, gracias a ustedes, gracias por el saludo de este día. Este saludo también se lo hago extensible o lo extiendo a todos los colegas, amigos, que bueno, que sé que muchos ven el canal. Muchas gracias a ustedes y bueno, cuando tengamos alguna otra novedad, estaremos aquí charlando o en la oficina o en donde sea, así que muchas gracias de nuevo y felicidades para todos. Justo ahora yo me vengo a enamorar de aquellos ojitos negros. Nos vamos con la música de Facundo Toro y Destino San Javier, Justo Ahora. Bañaba en silencio, justo ahora, yo me vengo
Muy bien, tenemos un cielo parcialmente nublado, 9 grados la temperatura actual, viento a 15 kilómetros del norte, la humedad 57%. Para mañana viernes, parcialmente nublado, 2 la mínima, 14 la máxima. Para el sábado, parcialmente nublado, 3 la mínima, 14 la máxima. Para el domingo, cielo parcialmente nublado, 6 la mínima, 17 la máxima. La farmacia Turnos Burnes, de calle 14, esquina 28. Muy bien, nosotros nos vamos. Gracias por la compañía. Nos volvemos a encontrar mañana, como siempre, a las 12 en Conectados y por Canal 3. Chau, chau. Y no hay que